buenas tardes. Vamos a ver lo que es la parte de nuestra historia que comienza con las guerras civiles. Las guerras civiles en la Argentina duraron 70 años, desde 1810 hasta 1880. O sea, si tenemos en cuenta el siglo XIX, de 100 años, 70 estuvimos en guerra civil. Es increíble la cantidad de años que tuvimos en este conflicto entre nosotros, entre Buenos Aires y el interior, más allá de que cada etapa de la guerra fue distinta, pero básicamente el problema era siempre el mismo, Buenos Aires contra el interior del país. Bueno, en las guerras civiles había dos bandos. El bando centralista, que tenía la idea de que Buenos Aires sea el centro y controle todo el país, y las provincias sean meras delegaciones de Buenos Aires, o sea, que no tengan la autonomía y que estén gobernadas por meros delegados de Buenos Aires. Esta idea viene del centralismo español, porque el virreinato del Río de la Plata se gobernaba de esa manera, de una manera centralista. Entonces, por herencia, y como Buenos Aires era la capital del virreinato, y por ende, después del cambio de gobierno, después de la primera junta, después de la destitución del virrey, Buenos Aires pretendía lo mismo, pretendía que la ciudad sea la capital del nuevo estado. Obviamente que esto no sucedió, ¿por qué? Porque teníamos las provincias del litoral, concretamente lo que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones y lo que es la banda oriental, lo que ahora es Uruguay, pretendía un sistema federal. ¿Por qué? Porque las rentas, o sea, el ingreso venía de la aduana. Por eso es que Buenos Aires no quería ceder su poder. El mayor parte de ingreso era de la aduana. La aduana recaudaba dinero por las mercaderías que ingresaban y salían, o sea, por importación y exportación del país. Y esa plata, esa renta que le dejaba la aduana, iba todo para Buenos Aires y no lo coparticipaba, no repartía nada hacia el interior, sino que le daba, como quien dice, migajas, como que Buenos Aires le daba la sobra de lo que ganaba a las provincias. Obviamente había provincias que estaban del lado de Buenos Aires, por ejemplo las provincias del interior me refiero a lo que no es el litoral, que de alguna manera al no tener puertos, al no tener ríos, al no tener salida directamente al mar, como sí lo tenían las provincias del litoral, hacían que dependieran de Buenos Aires, porque importaban, transportaban los productos a vender hacia Buenos Aires, y Buenos Aires a través de su puerto las enviaba al mundo. En cambio, las provincias del litoral, lo que es las costas que son bañadas por los ríos Uruguay y Paraná, tenían, podían y tenían la capacidad de tener sus puertos, obviamente, porque justamente esos ríos, como una gran autopista, seguían hacia el río de la Plata eh, para exportar su mercadería, y no por el puerto de Buenos Aires, sino por los puertos propios. Puertos en la provincia de Santa Fe, puertos en Entre Ríos, puertos en Corrientes, inclusive Asunción también era partidaria de esta idea, porque obviamente los ríos, concretamente con el caso de Asunción, el río Paraná le daba salida al mar sin depender de Buenos Aires. Así que esas eran las dos ideas, los unitarios que tenían el interés que Buenos Aires sea la capital y recaude las rentas de la aduana, y lo que sobra, digamos, le da a las provincias, y el sistema federal, encabezado por Artigas en la banda oriental y en las provincias del litoral, que pretendían de que cada provincia tenga su puerto, administre sus recursos, elija sus gobernadores, y por sobre todas las cosas, no tener un centralismo porteño como se pretendía. De hecho, Artigas decía, bueno, que él no, quería que la autonomía de la provincia, pero también creía que debería estar unida en un solo país, un estado federal. Eh, Artigas pretendía eso justamente, ¿no? Un estado que pero cada uno se representara. Así que bueno, no tardó en estallar en conflicto, el conflicto bélico por estas ideas. La primera etapa, yo divido la guerra civil, estos 70 años, en 5 etapas.
La primera va desde 1810, del momento de la Revolución de Mayo, hasta 1816, que son los 6 años que estuvimos de alguna manera con gobierno propio, pero sin la independencia. En este periodo de 6 años, el gobierno de Buenos Aires, ¿qué hacía? Gobernaba a favor de Fernando VII, o el nombre de Fernando VII. Y los ejércitos españoles también peleaban en nombre de Fernando VII, que era el monarca de esa época. Así que tenemos dos ejércitos, uno que dependía de Buenos Aires y el otro que dependía de los realistas, ya sea del Alto Perú o de Paraguay o de la Banda Oriental, que también lo hacía en nombre del rey. Así que todo ese periodo también fue una guerra civil. Después tenemos el segundo periodo que va desde 1816 a 1820, justamente después de la independencia, que ahí ya tenemos el combate abierto entre las provincias del interior y Buenos Aires, que de hecho en el combate del Espinillo, Buenos Aires es derrotada y bueno, de alguna manera se separa, en 1814 se separa la Confederación de Pueblos Libres o Liga Federal, que lo que hace es que se convierta en dos estados. Teníamos el estado de Buenos Aires con las Provincias Unidas del Río de la Plata, con un congreso en Tucumán, y la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, una entidad estatal fundada por Artigas bajo el modelo federal. Bueno, así las cosas, tenemos todavía el gran ejército que está peleando por la independencia, que es el ejército de los Andes, y justamente San Martín, tengan en cuenta que el cruce de los Andes se hace en 1817, justamente por esto, porque San Martín veía que había una guerra civil. Entonces San Martín no quería cruzar los Andes a Chile a combatir con los españoles en nombre del rey, como lo hacíamos los otros ejércitos. Por ejemplo, Belgrano, cuando tiene la victoria de Salta Tucumán, lo hace en nombre del rey. O sea, un ejército del rey derrotando a otro ejército del rey. En cambio, San Martín no quiere eso, porque se da cuenta que eso está mal. Entonces San Martín que dice, yo quiero cruzar los Andes, quiero combatir al ejército español que está en Chile, pero como un país, como un estado independiente, no como una ciudad sublevada. Así que por eso, por las presiones de San Martín, se declara en 1816 la independencia y cruza los Andes en enero y febrero de 1817. Bueno, así que llegamos a estos dos conflictos. Durante esos 4 años, de entre 1816 y 1820, tenemos lo que es el conflicto entre la Liga de los Pueblos Libres y que son las provincias del interior, Córdoba en algún momento y lo que es ahora Uruguay, la provincia del litoral, contra lo que es todo lo que es las provincias del interior. Estamos hablando de lo que es Salta, Jujuy, Santiago, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Esos dos particiones del país estaban en guerra. Bueno, así llegamos a 1820, que se produce la batalla de Cepeda. La batalla de Cepeda es cuando justamente la Liga de los Pueblos Libres, las provincias del interior, derrotan a Buenos Aires y cae el director supremo, que era Rondón, cae en esa batalla porque Buenos Aires es derrotada. A partir de ese momento, en 1820, Buenos Aires pasa a ser una provincia más que la del resto del país. Se llama el periodo de las anarquías, que en realidad no es anarquía, o sea, se refiere a que anarquía porque no había un gobierno central, y eso es verdad, no había un gobierno central, porque el gobierno central de Buenos Aires había caído, pero cada una de las provincias tenía su propio gobernador. Así que no había tanta anarquía como muchos autores dicen, sí, como si fuera esto un caos. Sí, había un caos por el tema de la guerra civil, pero cada provincia se gobernaba por sí misma, en su mayoría por caudillos. Los caudillos eran personajes locales, gente de la ciudad o de la capital del pueblo del interior o de la ciudad del interior, que tenía cierta ascendencia con la población, o sea, como que la población lo elegía por sus dotes militares, por sus dotes de gestión, que son los denominados caudillos. Bueno, así tuvimos hasta 1828, después de la guerra de Brasil. Bueno, todo esto
se produce una guerra con el Brasil, pero no vamos a entrar en detalle. Y en 1828, después de la guerra del Brasil, que bueno, salió ganadora Argentina, Argentina gana, le gana la provincia cisplatina, o sea, el Uruguay o la banda oriental a los brasileros, se la gana, pero una cuestión diplomática, mal hecha mal la diplomacia, procuran, obviamente no mal, sino porque los ingleses presionaran para que Uruguay sea independiente. ¿Por qué? Porque si Uruguay era parte de la Argentina, el Río de la Plata era un río interior. Hacer un río interior de un país no podían navegar potencias extranjeras sin permiso de la Argentina, porque era un río interior, un río de un mismo país. Al ser un río fronterizo, o sea, si Uruguay se convertía en un país, como de hecho se convirtió en un país independiente, el Río de la Plata pasa a ser un río internacional. O sea, mitad para Uruguay y mitad para nosotros. Por ende, entra en otra categoría y los barcos de las potencias extranjeras podrían navegar. Si de alguna manera Argentina no lo autorizaba, lo podía autorizar la banda oriental que navegue su parte del río. Así que por eso es que por la presión de Gran Bretaña se logra la independencia del Uruguay, ¿no? Obviamente esto cayó descontento entre las tropas. ¿Por qué? Las tropas fueron, pelearon, ganaron la guerra, ganaron de vuelta, o sea, le arrebatan a los portugueses la banda oriental, y después Buenos Aires, en una cuestión diplomática, dice, bueno, la banda oriental no es ni para Argentina ni para Brasil, sino que a partir de ahora es un país independiente. Bueno, obviamente esto causa descontento entre las tropas cuando la guerra termina con este mal tratado de paz, con la independencia de la banda oriental. Las tropas a mando de Lavalle, que habían peleado en la guerra con Brasil, vuelven a Buenos Aires y derrocan al gobernador, que era Manuel Dorrego. Lo derrocan al gobernador, lo capturan a Dorrego, y en uno de los hechos más nefastos de nuestra historia, eh, Dorrego es fusilado en Navarro. Lejos Lavalle de aplacar la guerra civil con este hecho, porque quizás Lavalle pensó que, bueno, lo mato a Dorrego, fusilo a Dorrego, y bueno, la guerra civil se va a calmar un poco. No, al contrario, fue como echar nafta al fuego. La muerte de Dorrego lo que hizo fue causar mucho más ensañamiento y más violencia en la guerra civil, ¿no? Aparte que Lavalle fusila a Dorrego sin juicio previo, así simplemente lo derroca, lo captura, y ahí como lo captura, le dicen en una hora usted va a ser fusilado. No, no hay mucho que hablar, sin juicio, sin nada. Bueno, esto es lo que se desencadena un terrible caos en la provincia de Buenos Aires. Después, obviamente, Rosas empieza a intervenir. Rosas, como la figura fuerte de la provincia, empieza a intervenir. Bueno, se conforma un ejército, lo derroca, Rosas derroca a Lavalle, y Lavalle termina siendo escapando hacia el interior, y en Jujuy muere Lavalle. Así que ahí termina la parte de Lavalle, pero acá pensamos como la época de Rosa, dado el caos que había político y la crisis política que había por el funcionamiento de Dorrego. Lo que hace Rosa es tomar el poder, el primer gobierno de Rosa. Recordemos que Rosa tuvo dos gobiernos. Bueno, acá empieza el primer gobierno de Rosas. El primer gobierno de Rosa duró lo que duran todos los gobernadores, 6 años, hasta 1835, de 1829 a 1835, 6 años, ordenó la provincia. Bueno, la guerra contra el interior obviamente seguía, se conformó la Liga Unitaria con todos los países de la Argentina, con todas las provincias de la Argentina, perdón, Salta, Jujuy, Córdoba, eh, Santiago del Estero, Tucumán, las provincias del interior, excepto las del litoral, que eran de tinte federal. Eran dos países, teníamos las Provincias Unidas, al mando de General Paz, de tinte unitario, y lo que es las provincias del litoral y Buenos Aires, de carácter federal. Recordemos, si bien Buenos Aires era unitaria, en principio es unitaria, pero recordemos que después de 1820 Buenos Aires es acoplada a lo que es a la Liga Federal y a la Liga del Litoral. Así que, bueno, tenemos dos países, la provincia del Litoral y Buenos Aires por un lado, al mando de Rosas, y las provincias del interior como Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja,
Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, estaban conformadas de la Liga Unitaria, que estaba al mando del general Paz, general José María Paz. Bueno, ahí continúa la guerra, y bueno, termina su primer gobierno Rosas y pasa un segundo asesinato. Un segundo asesinato es el asesinato de Facundo Quiroga, otro caudillo federal riojano, gobernador de La Rioja. Estaba en Buenos Aires, se dirigía hacia Córdoba para entrar en batalla con el general Paz, pero es emboscado, su dirigencia, la dirigencia era una especie de carruaje donde eran los equivalentes a los micro de distancias actuales. Iba viajando desde Buenos Aires a Córdoba para, de alguna manera, entablar batalla con el general Paz, que estaba en la Liga del Interior, y bueno, es emboscado en la altura de Córdoba, y bueno, muerto, es asesinado Facundo Quiroga, ¿no? En Barraca Yaco, provincia de Córdoba. Entonces, otra vez se vuelve el caos, así como hubo el caos con la muerte y fusilamiento de Dorrego, hubo también caos con el tema de Facundo Quiroga, el asesinato de Facundo Quiroga. Entonces, la única, vuelve otra vez el caos a la provincia y a todo el interior por este asesinato, así que vuelve de vuelta todo el caos y la crisis política. Y la única forma, la única manera, la única persona capaz, con la fortaleza y la llegada necesaria para calmar un poco el estado de crisis institucional que había, era Rosas. Pero Rosas en este momento pide, yo quiero gobernar, pero con la suma del poder público. La suma del poder público es que de él dependía lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, prácticamente un rey con el poder absoluto. Lo que se llamaba en esa época la suma del poder público. Así que eh, Rosas asume, por eso muchos autores dicen que el segundo gobierno de Rosas fue una tiranía, que fue una dictadura, y un poco así era, porque si tenía la suma del poder público, no había divisiones de poderes, obviamente era como una especie de tiranía, pero el contexto era violento. Yo no estoy justificando a nadie, sino que el contexto era violento, no se podía eh, arreglar esto por la buena, o sea, tanto unitario, es una terrible guerra civil, y la única forma de calmar un poco las aguas era imponiendo, o sea, formando una guerra, como de hecho ya estaba desde 1810, la guerra existía, y formar y tratar de destruir al otro enemigo como para que sea un poco de paz. Bueno, así las cosas, pasa Rosas casi 17 años en el gobierno. Entre ellos hay dos hechos importantes, que son la batalla de Vuelta de Obligado, justamente en la escuadra anglo-francesa en 1845. Pretende entrar y comerciar libremente por los ríos interiores, el Paraná y Uruguay. Lo que hace Rosa es eh, emboscarlo de alguna manera en la batalla de la Vuelta de Obligado, que es coloca algunas cadenas a través del río Paraná para que las naves no pasen. Si bien esa estrategia o esa batalla fue una derrota, porque fue una derrota para la Argentina, pero causaron tanto daño a la flota francesa e inglesa, los anglo-franceses sería, causaron tanto daño que no llegaron más allá de Corrientes, que tuvieron que volver por los daños que le había causado. Si bien fue, como vuelvo a repetir, si bien fue una derrota, la batalla de la Vuelta Obligado fue una derrota, pero eso no impidió que un poco al tiempo después la flota anglo-francesa se tuviera que retirar por el daño que había sufrido en esa batalla. Y el otro hecho que ocurrió durante la época de Rocha fue el fusilamiento de Camila Gorman. Camila Gorman era una chica de la alta sociedad porteña que se había enamorado de un cura, Danislao Gutiérrez. Bueno, lo que pasó es que se enamoran, y obviamente la sociedad conservadora y autoritaria, podemos decir, de Rosas, no ve con buenos ojos este noviazgo, ¿no?, entre el cura y Camila, y el mismo padre de Camila hace que eh, de los denuncia ante Rosa, y Rosa y mismo padre le pide que dé una lección, un escarmiento a estos dos, como decían, a estos dos indecentes que se pusieron de novio, el cura y Camila, para que la juventud no se corrompa. O sea,
un ejemplo, un castigo ejemplar para que la juventud no se corrompa. Bueno, ellos si bien logran escapar, se van a Corrientes, tanto Camila como Dadislao, el sacerdote Dadislao, se van a Corrientes, lo capturan igual, porque obviamente alguien lo mandó al frente, alguien pasó la data a Rosas que ellos estaban en Corrientes, bueno, Rosas manda a un par de soldados que lo capturan. Y una vez que lo captura, lo trae a Santo Lugares, que eran los cuarteles que estaban, los cuarteles del ejército. Había dos, uno en eh, la Plaza San Martín, lo que es ahora Retiro, y el otro estaba en Santo Lugares, donde en el partido actual de San Martín. Así que, bueno, así que tenemos, y bueno, Camila y Daniel son fusilados. De hecho, Camila estaba embarazada, y bueno, a pesar de estar embarazada y a pesar que pidieron por su vida, pero no, la fusilaron igual estando embarazada. Así que bueno, ahí termina el tema de Camila. Bueno, siguiendo con la época de Rosa, ya en 1850 tenemos en cuenta que Rosa, el segundo gobierno, asumió en 1835, así que ya para 1851 teníamos ya 16 años de gobierno rosista. Y Rosa lo que hacía, porque se daba cuenta que él estaba mucho tiempo en el poder, todos los años presentaba su renuncia hasta la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes era una especie de congreso, manejado por Rosas, obviamente. Entonces, ¿qué hacía Rosas? Presentaba su renuncia todos los años y la Cámara la Junta de Representantes se la rechazaba. Entonces Rosa decía, está bien, yo quiero renunciar si no le gustan mis métodos, porque obviamente había críticas y demás, si no le gustan mis métodos como yo gobierno, bueno, yo renuncio, pero la Cámara de Representantes no me acepta mi renuncia. Así que si yo estoy gobernando es porque la Cámara de Representantes y por ende el pueblo así lo quiere. Bueno, bajo ese argumento, Rosa se mantuvo prácticamente 17 años en el poder hasta que en 1851, concretamente el 1 de mayo, Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, hace lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza, que hace que desde Concepción del Uruguay, en 1851, Urquiza dice, bueno, yo me separo de la Confederación, no toma esa alianza con Buenos Aires, Buenos Aires no me representa ante el exterior, sino lo voy a hacer yo solo. O sea, como que Entre Ríos se separa de la Confederación Argentina. Obviamente esto no gustó nada a Rosas y empieza una nueva guerra civil. No solamente Buenos Aires contra la Liga Unitaria, sino ahora Buenos Aires contra Urquiza. Que Urquiza controlaba todo lo que es el litoral, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. De hecho, la banda oriental ya era independiente, así que ya no dependía de lo que era la Argentina. Bueno, la cosa que Urquiza se alía con los brasileros y con uruguayos y con la gente que tenía el litoral para atacar Buenos Aires. De hecho, atacan Buenos Aires en febrero de 1852. La batalla se produce en Santo Lugar, en lo que ahora es Caseros, conocida como la batalla de Caseros, que Rosas, ya entrando a los 60 años, porque en 1852 ya Rosas tenía prácticamente 60 y pico de años, que para esa época es un anciano, y él lidera personalmente el ejército. Eso se le atribuye un poco la derrota, ¿no? Que ya tener tanta edad no respondía bien a comandar un ejército. Y del otro lado estaba Urquiza. Y en esa batalla pelearon tres presidentes argentinos. Urquiza, que fue después en 1854 es nombrado presidente, y después Sarmiento, que también fue presidente, y Mitre, que también fue presidente. O sea que esas tres personas pelearon del bando de Urquiza contra Rosas. Bueno, la batalla gana Urquiza, Rosas es derrotado, y esa misma noche, de hecho, Rosas recibe un disparo de fusil en el dedo de la mano derecha. Así que, bueno, el mismo día escapa Rosas de la batalla hacia Constitución, lo que ahora es Plaza Garay, ahí cerca de Constitución, que se llama Hueco de los Sauces, donde redacta, así con un lápiz y una hoja ensangrentada por la sangre de la mano, redacta su renuncia. Y esa misma noche, Rosa es embarcado en una fragata inglesa hacia Southampton, que es la ciudad de Inglaterra donde murió.
Así que bueno, ahí terminamos, después empieza el periodo constitucional, después de la caída de Rosa, Entre Ríos, o sea, Urquiza, toma lo que es el poder el gobierno de Buenos Aires, bueno, los porteños se niegan a aceptar a Urquiza como gobernador, y ahí la provincia de Buenos Aires se separa en un estado totalmente independiente. Había dos países, estaba la Confederación Argentina y lo que es la provincia de Buenos Aires, el estado de Buenos Aires. Así que, pero eso ya lo dejamos para la otra parte. Recuerde que hasta acá, eh, hasta la caída de Rosa, entra en el parcial que vamos a tener mañana. Así que bueno, espero que más o menos le hayan entendido el video. Lean el último apunte y entran en este parcial desde la bolilla 1 hasta acá, hasta hasta la mitad de la bolilla 1.d. Así que bueno, espero que le vaya bien mañana, estudien y lean. Y lo estamos enviando, estamos en contacto. Gracias.